Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un día más nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, estamos en el versículo 16. El 17, el 16 lo estudiamos ya el último día. Vamos a continuar en el versículo 17, donde dice que el Espíritu y la esposa dicen ven. Ahí vamos a estar meditando. Y bueno, como podéis ver, el fondo no es el habitual, no estoy en el despacho de casa, estamos en el Pirineo de Aragón, en el Pirineo de Huesca, en un pueblecito que se llama Sabiñánigo. Estamos ahí entre las montañas. ¿Lo he dicho bien? ¿Sabiñánigo? Sí. ¿O no lo he dicho bien? Bueno, es igual, no vais a venir, ¿no? Por aquí a verme. Estamos fresquitos, estamos entre las montañas, con buenos paisajes. Saravillo se llama el pueblo. Y desde aquí pues vamos a estar estos días, hasta el sábado, vamos a estar aquí compartiendo la palabra desde este lugar. O sea que vamos a estar como cada día fieles a las 9 de la noche, compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor que Él nos dirija y comenzaremos este estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Estamos un día más reunidos en tu nombre, preparados para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Tu palabra siempre nos habla, así que, Señor, háblanos, ven hasta nosotros, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe. Necesitamos oír tu voz cada día para confortar nuestra alma, para aprender, para hacernos más fuertes en el Espíritu. Trae sobre cada uno de los que van a estar escuchando este estudio, trae paz, trae seguridad y haz que tu palabra produzca mucho fruto en cada uno de nosotros. Gracias porque después de mucho tiempo estamos llegando al final de este libro de Apocalipsis. Tú nos has acompañado, nos has enseñado. Y te pedimos que hoy también nos sigas hablando. Así que presentamos todo esto en tus manos, agradecidos y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a, como hemos dicho, a seguir en Apocalipsis capítulo 22. Estamos en el versículo 17. Después de una semana que estuvimos en el sur de España, ahora estamos en el norte. Estuvimos en la línea de la Concepción, en Cádiz, lo más al sur posible, y ahora estamos en el Pirineo de Huesca, estamos cerca de la frontera francesa, en las montañas. Y bueno, antes de tener el estudio bíblico, pues saludar a los hermanos que habéis escrito en el chat en directo. Miriam ha escrito, buenas noches, Miriam. También Juan Bermudo ha escrito, buenas noches, bendiciones. Carmen Reyes, hola familia, dice Carmen, bienvenida. También Juan Vázquez ha escrito, hola Juan, bendiciones. José Luis, bendiciones, José Luis, bienvenido. Beatriz, bienvenida. Y Ana Rita también ha escrito y ha puesto un montón de muñequitos. Bendiciones. Ana Rita es la experta en los GIFs, ¿cómo se llama eso? Esos muñequitos que se comparten, stickers, eso. Es la experta. De pronto abres el WhatsApp de la iglesia y hay ahí 20 stickers que ha puesto Ana Rita. Bien, vamos a leer este versículo 17 de Apocalipsis 22 y a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros en esta tarde. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bien, a este versículo se le ha denominado la gran invitación, porque como has visto hay una invitación y como dice ese enunciado, pues es la más grande, la gran invitación. Una invitación para que todo aquel que tiene sed venga al Señor y beba. Sed espiritual, sed de su presencia,
vamos a estar hablando de eso en esta tarde, a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Como siempre, si aparte de los saludos, si tenéis algo que decir en el chat, pues podéis escribirlo si hay alguna pregunta o alguna aportación y trataremos de responderla. Hay dos interpretaciones posibles sobre la primera parte del versículo, porque veníamos del versículo 16 en el que habla Jesús y dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. En las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora el versículo 17 comienza diciendo que el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Digo que hay dos interpretaciones porque la pregunta es: ¿a quién le dice el Espíritu y la esposa ven? Y el que oye, ¿a quién dice ven? Bueno, hay dos interpretaciones, dos ideas de a quién se está diciendo ven. Por una parte, se le podría estar diciendo a Jesús. Después de que hemos escuchado en dos veces las palabras de Jesús en este capítulo 22, versículo 7 y versículo 12, a Jesús diciendo: he aquí vengo pronto, podría ser que el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, están diciéndole a Jesús ven. Esta es la respuesta de la esposa al anuncio de Cristo de que viene pronto. Pero después vamos a hablar, eso es lo primero que vamos a comentar. Pero también se podría estar haciendo un llamado al que tiene sed, a los incrédulos. Esa es la otra interpretación, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde, a ver de las dos interpretaciones, pues cuál parece que tiene más peso. A veces pasa en la palabra de Dios que hay pasajes que no terminan de quedarnos claro del todo. Y bueno, lo importante es que en ningún caso la interpretación que demos contradiga doctrina, contradiga la palabra de Dios. En este caso, tanto si fuese una interpretación como la otra, las dos están acordes y en armonía con todo lo que dice la Biblia, entonces no hay más problema. No es como algunos de esos textos que uno se podría plantear: ¿se pierde la salvación? ¿No se pierde? En este caso no, son dos mensajes en completa armonía con todo el sentido de la palabra, tanto si el Espíritu y la esposa es a Cristo a quien le están diciendo ven, como si es un llamado a aquellos que no creen que vengan a Cristo a beber del agua de la vida. Tanto en un caso como otro no tiene más trascendencia. Pero bueno, en cualquier parte, como estudiantes bíblicos, queremos siempre sacar el mensaje más fidedigno, más fiel, y vamos a estar viendo a ver qué es lo que entendemos en este pasaje. Si es la primera interpretación, si vamos a pensar que es el Espíritu y la esposa que le están diciendo a Jesús ven, bueno, veríamos que aquí hay dos partes. Por un lado está el Espíritu y la esposa que dicen ven, y después dice el que oye, diga ven. Vamos a hablar de todo eso. Después tendríamos la tercera parte, que es así, está clara, y es una invitación a todo aquel que tenga sed y quiera venir a tomar del agua de la vida eterna, la fuente de la vida. Entonces, aquí hay un llamado a las personas para que acudan a Cristo. Esa sería la parte que está clara y es la segunda. Pero vamos a empezar a hablar del Espíritu y la esposa. El Espíritu es el Espíritu Santo, el traductor lo ha puesto en mayúscula aquí, está dentro de un contexto de la Escritura. El Espíritu de Dios es el que habla por toda la Biblia. La palabra de Dios vino por inspiración divina. El Espíritu Santo nos guía a la verdad de la palabra. Él inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. El Espíritu Santo es el que usa el Evangelio para convencer al mundo de pecado y de maldad. El Espíritu de Dios es el que venía a los profetas, y los profetas eran los que traían el mensaje al mundo, al pueblo y a cualquier persona que quisiese escuchar. Entonces, esto está dentro de la interpretación correcta al pensar que es el Espíritu Santo, ya que es el Espíritu es el que interactúa con la palabra y es el que llama a las personas, a todo aquel que
esté dispuesto a escuchar. Por otra parte, si recuerdas, el único pecado que dice la Biblia que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es precisamente lo contrario a lo que estamos diciendo. Si el Espíritu Santo trata de convencerte de pecado, si el Espíritu Santo te quiere llevar a la verdad, de que escuches el Evangelio y lo creas, y tú resistes ahí al Espíritu, bueno, pues ese es el pecado que no se puede perdonar. Si tú vienes a la cruz de Cristo, no importa lo que hayas hecho, puedes pedir perdón por cualquier pecado que cometiste. No hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, pero hace falta requisitos, que aceptes lo que la palabra de Dios dice, que te arrepientas de tus pecados, que eso es lo que el Espíritu Santo provoca. Dicho de otra forma, si llegas a ser salvo es porque el Espíritu Santo te llevó a ese punto de entender, de poder comprender, de tener esa convicción de pecado, y en ese momento es cuando la persona en su libertad decide qué hace, si cree y se arrepiente o resiste. Y muchas personas resisten, pero hay otros que creen. Entonces es el Espíritu Santo el que llama a las personas a venir a la verdad de la palabra y creer, arrepentirse. Resistir al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo, pues es rechazar esa convicción que Él quiere traer sobre nosotros. Y claro, ese pecado no se puede perdonar, porque si tú tienes la salvación, ahora imagínate que esto es la salvación, solo si tienes esto serás salvo, y yo te lo ofrezco, el Espíritu Santo viene y te lo ofrece, y tú le dices al Espíritu Santo no, estás rechazando la salvación, eso es un pecado, y ese pecado no se puede perdonar. Si rechazaste el regalo de Dios que te salva, ya no hay más nada que se pueda hacer para poder llegar a ser salvo. Entonces, por un lado tenemos el Espíritu que llama a las personas al arrepentimiento, y en este contexto, si esta interpretación es correcta, pues evidentemente el Espíritu Santo quiere que Cristo vuelva, quiere que venga. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la obra. Cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, una de las peticiones que tienen que estar en nuestras oraciones es: venga tu reino. O sea, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo lo que anhelan, lo que desean es que sus propósitos se cumplan, porque es la culminación del plan que Él tiene para la humanidad, para nosotros. Todos los que hayan escogido creer quieren llegar a ese momento, a esa culminación en la que tendremos una eternidad por delante, en cielos nuevos, tierra nueva, una nueva creación, en la misma presencia de Dios. Moraremos, nuestra residencia será la santa ciudad, la casa de Dios. Dios mismo nos iluminará. Y es un lugar donde no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tristezas de ningún tipo, no habrá muerte. El enemigo ya no tendrá poder, no actuará en ese tiempo. Entonces, esto estaría en completa armonía con toda esa idea de que el Espíritu Santo, por un lado, le dice a los creyentes, a las personas, venid a Cristo, y por otra parte, el mismo Espíritu le diría a Cristo, ven, completa tu obra. Y después dice la esposa. ¿Quién es la esposa? Bueno, es fácil la pregunta, porque la esposa en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Y la Iglesia le dice a Cristo, ven. De hecho, esto estaría en armonía incluso con lo que viene a continuación, porque en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, es Cristo, ciertamente vengo en breve. Y entonces ahí los creyentes dicen, amén, sí, ven, Señor Jesús. Esto lo escribe Juan, pero está hablando por boca de todos nosotros. En las conferencias que hemos tenido la semana pasada en la línea de la Concepción, Juan Antonio Monroy, el veterano escritor y periodista y pastor y tantas cosas, hoy estaba hablando con un querido amigo, con David Tapia, que está en Canarias, que tienen la organización, la ONG, y tienen el grupo DT Project y todo esto. Estaba hablando con él y bueno, tenemos ahí planes, ya lo vamos a anunciar,
Para septiembre vamos a tenerles por aquí por la iglesia David y testimonios y música, siempre que pueden escaparse por aquí, por Cataluña, pues estamos en la agenda, nunca nos escapamos porque tenemos muy buena relación, muy buena amistad. Y entonces pues le estaba explicando a David, le decía, no, pues sí, hemos estado ahí en las conferencias, y él me decía, uy, la última vez que vi a Monroy hace ya 17 años, decía él. Y dice, pero hay aquí un pastor que es de una iglesia que Monroy fundó, que estuvo... Y es lo que os decía, hablas con personas y salen historias de Monroy por todas partes, de fundar iglesias, me explicaba el pastor que está allí ahora, dice que con Monroy iban por Marruecos, por las calles predicando el evangelio, y tiene tantas historias. Pues una de las conferencias que dio fue un retrato de Cristo de aquí del libro de Apocalipsis. Estuvo hablando de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y entonces dijo una cosa, Monroy, dijo que el autor de Apocalipsis no es Juan, es Jesucristo. Y claro, en el contexto que lo decía es cierto. Claro, Juan es el que escribe, también podemos decir que es el autor. Pero Monroy se refería a detalles como el que acabamos de leer aquí, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién da testimonio de estas cosas? Podría haber sido Juan, pero no. Porque el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Este es Cristo, porque lo que Juan escribe es lo que Cristo le revela. Por eso Apocalipsis es revelación, la revelación de Jesucristo. O sea, lo que Juan está escribiendo es lo que Cristo le está mostrando. Es así como que Cristo le dicta y Juan escribe. Escribe lo que ve, escribe lo que los mensajeros que Cristo ha puesto para que le guíen, para que le hablen, para que le orienten en todo lo que Juan tiene que escribir. Entonces, por un lado tenemos el Espíritu diciendo ven, y es muy posible, de hecho, personalmente tengo más seguridad de que la interpretación sea que el ven del Espíritu y de la esposa vaya dedicado a Cristo, porque parece que está más en armonía con todo lo que dice el contexto. Solamente podríamos decir que se refiere a los no creyentes por la segunda parte del versículo, pero no quiere decir de que porque diga la segunda parte del versículo la primera se refiere a eso. Podría ser, pero por el contexto parece que el Espíritu y la esposa es a Cristo a quien le están diciendo ven. Es un anhelo, es un deseo ardiente de la iglesia diciéndole al esposo ven. Cuando se utiliza en la Biblia esta metáfora, esta idea de la esposa y el esposo refiriéndose a Cristo y a la iglesia, es para que las personas podamos entender realmente estas enseñanzas espirituales. Cuando un hombre y una mujer se enamoran, son novios, están separados por la distancia, quizás esperando las bodas del Cordero, como ahí en Apocalipsis más atrás estuvimos viendo, pero cuando dos personas que se aman se tienen que separar, en sus corazones hay un deseo ardiente de volver a reunirse, de encontrarse. Entonces es totalmente lógico, es lo que tiene que ser. La iglesia tiene que manifestar ese deseo de que Cristo venga. Si tú eres iglesia, hermano, en tus oraciones tienes que hablarle al Señor de esta manera: Señor, ven pronto, porque esa es la demostración de amor, es corresponder al amor que Él nos tiene, porque Cristo, dice la palabra, que donde Él está, quiere que nosotros también estemos con Él. Es normal, nos ama tanto que se entregó a sí mismo, renunció a sus derechos, a lo suyo, a su vida, para morir en nuestro lugar y darnos vida a nosotros. Eso sí es una demostración de amor grande. Eso sí que es una gran demostración de amor, porque como dice la palabra, ninguno tiene mayor amor que que uno ponga la vida por los amigos. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces Cristo ha manifestado que quiere, solo que retarda un poquito más la promesa, dice la palabra, porque está esperando que más personas se arrepientan y crean. El Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso, aunque algunos dicen que lo tienen por tardanza, algunos dicen ya está tardando mucho Jesús, la verdad es que ese retraso es motivado por esto,
porque Él da oportunidad todavía a los indecisos, a aquellos que todavía no se han decidido, a aquellos que todavía no escucharon, para que tengan la oportunidad de oír el Evangelio, dejar que el Espíritu Santo les convenza y puedan creer y ser salvos. Entonces ahí está la invitación. Jesús, ven, lo dice el Espíritu y lo dice la Iglesia. Aquí en el mismo libro de Apocalipsis, si nos vamos para el principio y recordamos cómo hablaba el Espíritu, a cada una de las iglesias el Espíritu dijo algo a la iglesia. Lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, que oiga. ¿Quién lo dice a la iglesia? El Espíritu. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Pero si te acuerdas cuando lo estudiamos esto, o si no, si tú estás mirando tu Biblia, desde el versículo 17 toma la palabra Jesucristo. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas, y así continúa hablando hasta que llega al versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo es el que está hablando. Pero de pronto en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra es de Cristo. Jesús dijo, y el otro día lo citaba yo ese versículo de Juan, en el estudio último que dimos el sábado de hermenéutica, en el que Jesús decía, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Detrás de la palabra de Dios está Cristo. La palabra poderosa de Dios, que en Génesis, como estamos estudiando también, habló y fue hecho de lo que no existía. Dios creó con el poder de su palabra. Esa palabra viene de Dios el Padre, viene de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que usa esa palabra para convencernos. Cuando Jesús prometió en Juan que recibiríamos el Espíritu Santo, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Así le llamó al Espíritu Santo, porque Él nos consolaría en nuestras tristezas, en nuestras tribulaciones. Es una de las funciones que el Espíritu hace en nosotros, el consuelo. Pero también dijo Jesús, Él os guiará a toda la verdad. Dijo, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, la propia Biblia nos enseña que la palabra de Dios para el incrédulo es difícil de entenderla. Hay partes que no las puede entender. Para él incluso llegan a ser locura algunas de estas cosas. Pero cuando creemos en el Señor tenemos que hacer ese esfuerzo, como decíamos, creo que era ayer, teníamos que hacer esa parte que nos corresponde de venir en humildad a la Biblia, reconociendo que yo estoy equivocado y que la Biblia tiene razón, reconociéndome como pecador. Cuando yo doy ese paso, el Espíritu Santo toma el control y abre mis ojos para que yo entienda, para que vea lo que la palabra de Dios dice. Entonces por eso dice ahí que el Espíritu es quien está diciéndole a las iglesias estas cosas. Lo repite en el versículo 11 a la iglesia de Esmirna. He aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ahí está, y lo repite en el 17. En cada una de las iglesias, a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. En el versículo 29 se lo dice a la iglesia de Tiatira. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, versículo 6, la iglesia de Sardis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 13, que es el mensaje a Filadelfia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última iglesia,
es la Odisea, y en el versículo 22 vuelve a repetir: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Espíritu Santo es el que coge la palabra de Dios y la trae a ti para que esa palabra cobre vida. Por eso cuando empezamos el estudio, si os habéis dado cuenta, oramos y le pedimos al Señor: Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender la palabra. Dice allí un texto en las cartas de Pablo que ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce mejor tus pensamientos, tus ilusiones, tus miedos, tus frustraciones, tus objetivos, sino tú mismo, el espíritu, tu espíritu que está dentro de ti? Asimismo, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Bueno, pues el Espíritu de Dios resulta que ahora mora dentro de nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos puede revelar todos estos secretos, todos estos misterios, todas estas cosas. Se cumple la promesa que Dios dio en Jeremías 33:3 cuando dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos desvela esos misterios y lo hace a través de su palabra y con el Espíritu Santo que abre nuestra mente, nos da sabiduría, la sabiduría de lo alto, y nos ayuda a comprender todo lo que viene de Él. Entonces es algo que tiene que nacer en tu corazón. Yo sé que algún cristiano dice: es que a mí no me sale orar diciéndole: Señor, ven ya, porque es que dentro de mí pienso que todavía prefiero que tarde un poquito para que me dé tiempo a hacer cosas, porque quiero. Pero no tendría que ser incompatible una cosa con la otra si tus deseos son sanos. El apóstol Pablo decía que deseaba partir para estar con Cristo, pero también decía que si pienso que tengo que quedarme aquí es por amor a vosotros, le decía a las iglesias, porque él entendía que Dios le estaba usando y le tenía que seguir usando para bendecir a los hermanos. Entonces, un padre puede pensar: me iría con Cristo, pero mis hijos me necesitan. El esposo, la esposa piensa en su cónyuge: me gustaría irme con Cristo, pero no quiero dejar solo a mi pareja tan pronto, a mi cónyuge. El pastor puede pensar: me iría con Cristo, pero no quiero dejar a la congregación así abandonada, sola, las ovejas, ¿no? Entonces, el deseo de que Cristo venga no es incompatible con el sentido de la responsabilidad de decir: tengo que estar aquí todavía. Antes hemos hablado, porque esa es la enseñanza, la metáfora del esposo y la esposa, los enamorados, los amantes, los que se aman, que por alguna razón están separados. En esta vida a veces nos tenemos que separar por algún motivo, por alguna razón. Entonces no es que no amas a tu pareja y dices: tengo otras cosas que hacer. No. El amor no impide atender a veces compromisos, responsabilidades, pero estás en tu responsabilidad, estás en tu compromiso y estás deseando volver a reunirte con las personas a las que amas. Entonces, en tu oración tiene que existir esa manifestación a Cristo: Señor, ven ya. Ahora imagínate el esposo y la esposa que por alguna razón tienen que estar separados. A ver, hay matrimonios aquí escuchando. Y si no estáis los dos, bueno, muchos de los que estáis aquí tenéis vuestra pareja y entonces entendemos muy bien de qué estoy yo hablando. Ahora imagínate que por algún motivo tienes que viajar y tienes que estar separado de tu pareja, del esposo o de la esposa si sois hombre o mujer. Y entonces pues te mandan un mensaje de WhatsApp, ¿no? Tu pareja, y te dice pues esas cosas: te echo mucho de menos, estoy deseando que el tiempo pase para que puedas volver, porque la casa está muy sola sin ti, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Y se pueden citar algún poema, alguna historia. Pero ahora imagínate que tú le respondes: bueno, yo no tengo prisa por volver, es que aquí estoy muy a gusto, estoy muy bien sin ti. Y bueno, ya volveré, pero de momento pues prefiero quedarme por aquí un tiempo. ¿Cómo te sentiría si tu persona amada te respondiese así? Piénsalo.
Sé sincero. ¿Cómo te sentirías si tú le estás diciendo a alguien a quien amas, quiero estar contigo, cuento los minutos para que nos volvamos a encontrar, y la otra persona te responde, bueno, sí, yo no tengo mucha prisa. Aquí donde estoy muy bien, me lo estoy pasando muy bien, aquí tengo amigos, estoy disfrutando de un tiempo sin ti, tengo todavía aquí cosas que hacer, cuando ya no me quede más remedio ya iré contigo. ¿Cómo te sentaría eso? A mí me sentaría muy mal, ¿verdad que sí? Te sentaría muy mal, te surgirían dudas. Yo creo que cualquiera le escribiría un mensaje, pero ¿de qué estás hablando? ¿Pero realmente me quieres? Sería algo que se preguntaría. Cuando un cristiano no hace falta que lo diga, porque Dios conoce nuestro corazón. Jesús conoce tus pensamientos, lo más profundo de tu ser el Señor lo sabe. No hace falta que lo digas, pero ¿cómo lo ve el Señor Jesús? ¿Cómo lo piensa Jesús cuando sabe que algunos de los que se llaman hijos suyos, que tienen el nombre de cristianos, en el fondo de su pensamiento y de su corazón no quieren que Cristo venga todavía? Vaya, ¿cómo crees que Jesús contempla eso? Bueno, pues si tú crees que eres una de esas personas, tienes que cambiar esa forma de pensar, porque no hay nada mejor. No puedes encontrar nada que te pueda llegar a satisfacer más, a darte más felicidad, hacer que te sientas más completo que estar en la presencia del Señor, que estar con Jesús. Yo entiendo que algunos quizás por falta de conocimiento, por falta de estudio bíblico y de tener respuestas a qué ocurre cuando morimos, qué pasa cuando muero y qué ocurre, cómo es eso, y qué pasa cuando uno está con el Señor y cómo se siente. Y quizás el hecho de no saber bien lo que dice la Biblia pueda generar a veces temor. El cristiano no debería tener temor a la muerte. La muerte no es el fin, no, es que es el comienzo de algo mucho mejor. En este mundo, en tanto que estemos aquí, podremos disfrutar de cosas y tener buenos momentos, pero el día que tú estés con el Señor, una cosa que ya es segura es que no sufrirás más. Y la sensación de paz, de gozo, de bienestar que uno tendrá, es que no te lo puedes imaginar, porque no hay nada que hayamos experimentado en este mundo que se pueda comparar con eso. Pero ante todo, después de haber conocido cómo Dios te ama y cómo Cristo te amó, no le puedes menospreciar en ese amor. No puedes demostrarle al Señor que no quieres estar con Él, que no quieres que venga, porque sería una ofensa muy grave a ese amor inmenso que el Señor nos ha dado. Y recuerda lo que he dicho antes, no es incompatible el hecho de que tú tengas tu corazón dividido y pienses por un lado, yo quiero irme con Cristo, estar con Él, y por otra parte, tú pienses, no, pero yo quiero quedarme aquí también porque aquí están las personas a las que amo y tenemos que hacer cosas juntos y tengo que hacer cosas por ellos todavía. Claro, no es incompatible. El amor es amor en cualquier dirección, y el amor te lleva a querer estar con Jesús y te lleva a querer estar con tus seres queridos, con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Es natural, es normal. Claro, a veces quizás algunos de los que estáis escuchando este estudio, porque yo creo que quien más, quien menos, todos podemos explicar que en algún momento de nuestra vida, en algún momento cuando te sentiste solo, cuando sentiste que tu corazón estaba roto, cuando alguien rompió tu corazón, cuando hubo engaño, cuando de pronto la traición, las heridas, la separación, no sé, muchas cosas que la vida a veces nos puede traer, la muerte de un ser querido, la persona más importante para ti, cualquier cosa que te lleva en un momento dado a decir, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo, yo quiero irme contigo ya. ¿Cuándo se dice eso? Cuando de pronto te das cuenta que lo que te ata a este mundo es tan efímero,
tan frágil, que dices, ¿y para qué sigo yo aquí en esta tierra? Entonces sí, muchas veces hay personas que llegan a ese punto y le dicen al Señor, Señor, yo ya me quiero ir contigo, yo no quiero seguir aquí. ¿Por qué? Porque la vida ya no te da nada que pueda atarte, como ese amor, esa relación que tú puedes tener con personas, con necesidades que tú ves que puedes estar aquí desarrollando en la tierra. Entonces, la aplicación es esta. Si no te sale, pues que te salga, búscalo. Y si no, propóntelo. Decirle al Señor, Señor, ven a buscarnos, ven con nosotros. Además, el decirle ven, aquí en el contexto de Apocalipsis, tampoco es la idea de Pablo el morir y ir y partir para estar con Cristo es mucho mejor que quedarme aquí. En este sentido, el ven, Señor, habla de la segunda venida con Cristo. Entonces es algo que sí o sí puedes decir con la boca llena, ven, porque en ese caso no sería separación con seres queridos, ya que si Cristo viene y nos llama en el arrebatamiento, todos los que somos hijos nos iremos a la vez con el Señor. Eso quiere decir que si tu esposa o esposo, tus hijos, tus padres, tus primos, tus familiares, tus hermanos en la iglesia, si son creyentes, se irán contigo en ese momento, nos iremos todos juntos. Entonces ahí ya no hay ningún tipo de excusa para decirle al Señor, Señor, ven ya. Al contrario, cuando yo pienso en el futuro y pienso en mis hijos, que son jovencitos ahora, la verdad es que pensar en mis hijos y pensar en el futuro me causa inquietud, porque cada vez la vida está peor. Hay más frialdad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, por el aumento de la ciencia, del conocimiento, de lo moderno. El amor de muchos se enfriará. Quiere decir que conforme la humanidad avanza, cada vez hay más frialdad en el corazón del hombre. Las relaciones ya no se fundamentan sobre el principio del amor, se basan en intereses. Esa es la triste realidad. Las personas tienen relaciones por puro interés, por lo que uno puede sacar del otro, sea compañía, sea el disfrute, sea cualquier cosa. Y por eso las personas pues cada vez se casan menos, porque total, si damos por sentado de que en algún momento el amor desaparecerá, muchos jueces de paz en juzgados y en ayuntamientos y eso, ya no dicen hasta que la muerte nos separe, dicen hasta que el amor dure, porque se da por sentado que el amor tiene fecha de caducidad y que antes o después nos separaremos, pues entonces no nos casemos, porque después es complicado el divorcio, papeleo, gastos de abogados, de todo. Entonces es mejor nos juntamos, vivimos un tiempo juntos y después cada uno por su lado y ya está. El futuro es oscuro. Lo mires por donde lo mires. Si miras al clima, vienen años muy duros, porque el cambio climático es muy evidente. Vivimos veranos muy secos, cada vez llueve menos. Ahora viniendo para el Pirineo, estamos en las montañas. Siempre nos ha encantado el Pirineo por lo verde, la vegetación, ríos, cascadas, cataratas de aguas por todas partes, lagos, esos pueblecitos en las montañas, la nieve en las cumbres. Pero todo eso va a menos, va menguando. Hoy, llegando cerca del Pirineo, hay unos pantanos, unas presas, unos embalses, y había uno que no recuerdo haberlo visto tan seco. Es un pantano muy largo y solamente tenía agua en la parte más cercana a la presa. La parte más lejana estaba seco, no había agua, no había nada. La creación gime. El otro día hablábamos de los incendios que a lo largo de todo el planeta, en California, aquí en España ha habido, pero en Grecia terrible, en muchos países del mundo, incendios devastadores, arrasando miles y miles de hectáreas de bosques, árboles centenarios que ya no van
a poderse recuperar, porque para recuperar un bosque de estos tendrían que pasar otra vez cientos de años. Y de la manera que va la humanidad, pues no sé para dónde iremos. Javi dice Iberdrola. Bueno, precisamente eso mencionábamos en el coche, porque hay ahí teorías de estas de la conspiración. No sabemos siempre si es cierto o es falso, no lo sé, yo no lo sé. Pero decían eso, que habían hecho que saliese agua de los pantanos para encarecer más la luz. No sé si será eso o no, no lo sé, pero lo que sí sé es que la electricidad está en sus cuotas máximas de la historia. Nunca había sido tan cara la electricidad como en estos días. Se han batido todos los récords. Entonces, ahí estamos. Juan dice que llovió mucho en Valls. Sí, nosotros cuando salíamos de Valls estaba cayendo una tormenta muy fuerte. Javi dice, lo han dicho ellos mismos. Entonces, yo es que no conozco la noticia, no sé, es por lo que comentaban Belén en el coche, pues puede ser, sí, es lo normal, ¿no? Vivimos en este mundo en el que el egoísmo y todo está como está. El futuro es oscuro, la creación gime, las evidencias del cambio climático son muy grandes y muy preocupantes. Ha sido en estos últimos meses cuando las Naciones Unidas se han manifestado como que lo que viene es serio. Pero es que la maldad del hombre, la frialdad, ese enfriamiento en el amor, las relaciones que siempre sostuvieron la sociedad, como es la familia está en crisis, una crisis profunda. Las familias están rotas. En fin, es un tiempo difícil. Entonces, si tú piensas en que Cristo venga y piensas en tus hijos, es que lo dirás con más ganas, Señor, ven ya. ¿Por qué? Porque es que es mejor irnos con el Señor, que el mundo de dolor en el que estamos viviendo, con esas sombras que están juntándose sobre el futuro de la humanidad, que realmente ya desaparezcan y nos vamos con el Señor y miramos hacia la eternidad ya pensando en una nueva creación donde no exista ningún tipo de maldad. Claro, yo también entiendo la esposa que su marido todavía no es creyente, o al revés, el esposo que su esposa todavía no es creyente, o los padres que ven a sus hijos que todavía no son creyentes y piden, Señor, un poquito más de tiempo, no vengas hoy, darles la oportunidad que crean. Sí, claro. Por eso el Señor dice que retrasa la promesa de venir, pero la promesa está hecha, y hay un día y una hora que el Señor ya tiene en su conocimiento, en su presciencia, Él ya tiene fijada. Nadie lo sabe, nada más que Dios, pero el día está fijado. Por eso un día estaremos con el Señor. Y repito, insisto, si eres hijo de Dios, si eres esposa de Cristo, eres iglesia, en tus oraciones tienes que alegrar el oído de tu esposo, de Cristo, diciéndole, Señor, tengo muchas ganas que vengas ya. Díselo al Señor. La segunda parte de este versículo es el que tiene oído, el que tiene sed. El que tiene oído era lo que le decía a las iglesias. Aquí estamos en 22:17. El que tiene sed, que venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bien, lo primero que dice el que tiene sed, bueno, está en armonía con lo que hemos leído en el mensaje a las 7 iglesias. El Espíritu les dijo, el que tiene oído, oiga. Cualquiera que oye la palabra de Dios, cualquiera que oye la voz del Espíritu, entonces ha dado un paso muy importante hacia su salvación. Porque la Biblia dice que el ser humano está sordo, está ciego, no ve, no entiende. Por eso estos días cuando hablábamos de la creación de Génesis capítulo 1 y decíamos, ¿cómo puede ser que haya una parte de la ciencia que niegue que esto lo hizo alguien y prefieran creer que se formó todo por pura casualidad? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Bueno, pues la Biblia nos lo dice, que es porque no entienden, no ven, están ciegos. De ahí que hay un punto, un momento clave en la vida de todo ser humano, que es ese momento en el que el hombre, cuando está escuchando la palabra de Dios,
es ese punto en el que baja su guardia, es ese momento en el que tiene ese instante de humildad en decir, quizás esté equivocado y la Biblia tenga razón, es abrirle un poquito la puerta al Espíritu, y el Espíritu entonces abre la puerta y te revela la verdad, abre tus ojos y de pronto te das cuenta y crees. Eso pasó en nuestras vidas el día que creímos. El que oiga, el que tenga sed. En Juan capítulo 10, versículo 16, Juan 10, 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Aquí Jesús está hablando, sus ovejas son nosotros, los que hemos creído en Él. Pero dice, también hay otras. Dice, hay otras ovejas que no son de este redil. El redil del Señor es la iglesia, somos los creyentes. Pero se refiere a la oveja perdida, aquella que todavía no ha creído, aquella que no forma parte del redil. Y para entrar a formar parte del redil, tiene que ser, como dice ahí, oirán mi voz, y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. Primero hay que oír la voz del pastor, que es Cristo. Las personas que no creen son como ovejas perdidas que no tienen pastor. Así dijo Jesús cuando contemplaba las multitudes. Él dijo eso, que son como ovejas perdidas que no tienen pastor. A esas ovejas es a las que se refiere el Señor, que Él las quiere traer a su redil. Pero las ovejas tienen que tener la capacidad de oír la voz del pastor que las llama. Y si son capaces de oír la voz del pastor, correrán al pastor y entrarán. Primero, en este texto de Apocalipsis 22, 17, primero dice, el que tenga sed. El Espíritu a las iglesias, a cada una de ellas, les dijo, lo hemos leído las 7 veces, el que tenga oído, oiga. Para poder decirle al Señor, ven, primero hay que oír, primero hay que estar. Nosotros, como hemos dicho, si somos hijos, si somos cristianos, tenemos que decirle al Señor, ven, pero un no creyente no se lo va a decir. Una persona que no cree en la Biblia, que no cree en Jesús como su Salvador, no le dirá a Jesús, ven ya, ni se le ocurrirá. Entonces, para poderle decir al Señor, ven, primero hay que escuchar, primero hay que creer, y después nace en nuestro corazón ese deseo de decirle, Señor, ven. Y el término que se usa aquí, sed, es muy notable y muy gráfico para entender ese deseo que toda criatura, toda persona tiene en su espíritu de Dios, solo que muchos no se dan cuenta. Solo aquellos que tienen conocimiento y se dan cuenta y comprenden que tienen sed. El que dice, no, yo no tengo sed, bueno, pues no va a venir. La invitación es el que tiene sed. ¿Qué es la sed? La sed es una gana o necesidad de beber agua, líquidos. Es un apetito o deseo ardiente de algo, de alguna cosa. Eso es lo que significa sed. La necesidad de ingerir líquidos o en el deseo sobre una cosa, un deseo ardiente sobre algo. Cuando uno tiene sed, hay sufrimiento. ¿Habéis pasado mucha sed alguna vez? Estos días de verano que uno puede tener mucho calor, ¿verdad? Y entonces en su calor, pues, de pronto se te queda la boca seca. Hay una necesidad, te nace de dentro. Y tú dices, qué sed que tengo. ¿Verdad que habéis experimentado eso? Y entonces, a partir de ese momento, bueno, vas a procurar por todos los medios encontrar el líquido, el agua, para poder saciar tu sed.
Conforme tardas en poder encontrar agua para beber, la sed se va intensificando, se acentúa más y más cada momento. Y llega un instante, yo creo que quien más, quien menos, habéis pasado algún episodio de esos de un día que fuisteis por ahí a no sé dónde, caminando y de pronto, ay, no hemos traído agua, a ver si encontramos un sitio, compramos una botella, a ver si... Porque la sed es una sensación realmente que se puede tornar en algo insoportable. Claro, es una reacción de defensa de nuestro cuerpo. Somos el 70% del cuerpo es agua. Necesitamos estar hidratados constantemente. Sin comer, un ser humano podría pasar días, incluso semanas. El propio cuerpo, cuando tú no ingieres alimentos, el cuerpo se empieza a comer a sí mismo. O sea, el cuerpo empieza cuando ya no tienes el alimento que tú aportas de fuera, entonces el cuerpo necesita la energía, así que el cuerpo se empieza a devorar a sí mismo. Empezará por lo menos importante, las grasas que hay en tu cuerpo, y después va a seguir devorando la masa muscular, y así poco a poco hasta el punto en el que, como cuando las fuerzas aliadas entraron en los campos de concentración nazis, y encontraron a personas que parecían esqueletos andantes, con la piel prácticamente pegada a los huesos. Del hambre que habían pasado, no comían, trabajaban y no ingerían lo que necesitaban. Entonces, así el cuerpo puede aguantar hasta meses sin comer, mucho o prácticamente casi nada. Pero sin beber no puedes estar más de 3 días. Igual un poquito más en algún caso, pero es el tiempo así normal, lo que se establece como el límite de la supervivencia humana, estar sin beber 3 días, depende claro de la actividad, si estás moviéndote y estás perdiendo líquido por el sudor o algo, pues eso puede ser mucho más rápido, se puede alargar un poquito más. La sensación de sed es algo que se vuelve insoportable, es un sufrimiento realmente. Bueno, yo os conté una vez en algún estudio que cuando subimos el Mont Blanc, que es la montaña más alta de Europa, con casi 5.000 metros de altura, nos quedamos sin agua. Subir el Mont Blanc fue un esfuerzo tremendo, porque es subir casi a 5.000 metros de altura en 2 jornadas de muchísimas horas, 2 días, subiendo, escalando por los glaciares, las montañas, llegar hasta arriba, descender. La verdad es que es un esfuerzo tremendo, es un desgaste para el cuerpo importante, y constantemente cuando haces un esfuerzo así en el que sudas mucho, pierdes muchas sales minerales, tienes que ir hidratándote constantemente. Y cuando subimos el Mont Blanc, pues el problema es que subimos y al bajar, el agua que íbamos bebiendo era agua de glacial, el agua que corría por el hielo. Era agua sin sales minerales, no teníamos alimento, ya no estábamos comiendo hacía rato. La sensación de alimento, pues bueno, la soportas, pero claro, el hecho de beber agua deshidratada y no ingerir alimentos quiere decir que tu cuerpo pierde sales minerales muy rápidamente y no las recuperas. Entonces, bueno, literalmente nos deshidratamos, estábamos deshidratados mi hermano y yo, y llegó un momento en el que dar un paso se hacía una tarea casi imposible, es que no nos respondían las piernas. O sea, tu mente quería moverte y caminar para poder llegar cuanto antes a un lugar que hubiese agua, o al pueblo, ¿no? A Chamonix, el pueblo de Francia donde está al pie del Mont Blanc. Pero es que era muy difícil, las piernas no te respondían y te sientes muy mal. Tu boca se seca, la lengua se te pega al paladar y es como que te duele todo el cuerpo y no tienes fuerza para moverte. Después, con el tiempo, pensando en todo eso, te ríes, porque eran situaciones muy curiosas, de estar cerca de Chamonix por un camino que va haciendo eses así en una ladera de una montaña, y algunos de los excursionistas que habían subido, algunos eran abuelitos. Ahí hay mucha afición al montañismo aquí en Pirineos y en los Alpes, y algunos abuelitos
los veíamos que nos adelantaban caminando y tú te quedabas ahí mirándolos y no tenías fuerza de ir a su ritmo, ¿no? Y decías, ¿qué me está pasando? Y era simplemente que no habíamos bebido el agua que necesitábamos, estábamos deshidratados. Entonces, ahí tienes que estar hidratándote constantemente, y ese deseo de beber agua, la sed, es lo que aquí se trata de ilustrar, el deseo que tienes que tener de venir a Cristo. Porque el ser humano espiritualmente siente, experimenta una necesidad tan grande que solo se puede comparar a la sed. Como dice Javi, en la maratón, cuando corres 42 kilómetros, también te quedas sin azúcar, sin líquido en el cuerpo, claro, se pierden las sales minerales. Y seguramente si habéis corrido una maratón o la habéis visto por televisión, ahora que fueron las Olimpiadas en Tokio, ¿no? Pues si habrás visto, durante todo el recorrido hay avituallamientos. O sea, hay unos lugares con unas mesas donde los corredores, al pasar corriendo, pueden coger agua, pueden coger algo para comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita. El cuerpo tiene un límite. Seguramente en esas imágenes de corredores de maratón, a todos os vendrá alguna imagen de corredores llegando a la meta y tener la meta a 100 metros y ver que casi que no caminan y algunos se caen al suelo y no son capaces de levantarse. Y tú estás en el sillón de tu casa viéndolo y dices, ¿pero qué hace? Si solo le quedan 50 metros. ¿No es capaz de hacer el último esfuerzo? Pues no. Cuando tu cuerpo dice, basta, basta, ya no puedes hacerlo ya más. Bueno, veo que entre los oyentes tenemos atletas. Javi dice que corrió una maratón. También Juan Vázquez, que está por ahí, también ha corrido maratones. Yo maratones no, he corrido largas distancias. Seguramente la distancia más larga que he corrido 20 kilómetros o igual un poco más, pero maratón no. Ni tampoco compitiendo, correr por correr, ¿no? Pero sí, es muy duro. Con ciclismo igual, el ciclismo es durísimo. El Tour de Francia es la prueba estrella de las carreras en grupo de bicicleta y es durísimo. Solamente los que hemos hecho bicicleta te haces una idea de lo que significa eso. Cuando tú haces bicicleta y te propones una distancia y dices, bueno, voy a subir este puerto y después voy a... Y cuando estás subiendo ahí para arriba y las piernas te duelen y todo tu ser dice, párate, no sigas, es muy duro el ciclismo. Y estas etapas del Tour de Francia que tienen 3, 4, 5 puertos de primera categoría, con rampas de hasta... Bueno, aquí en España está el puerto de montaña del Angliru, que tiene... creo que eran 22%, eso es una barbaridad. Te cuesta subir hasta andando, ahora imagínate en bicicleta. Y no será la primera vez, me acuerdo años atrás cuando Indurain era un español que ganó varios Tours de Francia y vueltas y giros de Italia, que me acuerdo que estaba por ganar, estaba ahí entre los primeros de un tour. Y en un puerto de montaña todos los espectadores estaban ahí pendientes de hoy Indurain va a dar otro golpe ahí de efecto, va a ganar y les va a sacar tiempo, pero subiendo el puerto le ocurrió algo y no podía, le iban adelantando todos le iban adelantando. En ciclismo a eso se le llama coger una pájara, eso es el lenguaje ciclista, le dio una pájara, que es cuando tu cuerpo tiene esa reacción porque está casi deshidratado, cuando ha perdido todas esas sales minerales, la glucosa en los músculos, todo, y entonces, por mucho que tu mente quiera, tus músculos, tus piernas, no te responden. Entonces, no puedes. Calambres, como estáis ahí diciendo, de todo. Entonces, no puedes. Pues tendríais todos que experimentar algún episodio así de sed, de esos desesperante, para que entendamos qué es lo que quiere decir ahí. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Me acuerdo otra vez
que no fue tanto como subir el Mont Blanc, ni una maratón, ni el Tour de Francia, pero sí que me acuerdo que estábamos de excursión por los Alpes suizos, y ese día estábamos varios. Nos escapamos unos cuantos, estábamos la familia, todos, mis padres, mi hermano, Belén, la hermana de la Belén, la Rosario, que está por ahí a veces también conectada, y nos fuimos de excursión. Algunos se quedaron, dijeron, nosotros ya no seguimos. Otros dijimos, vamos un poco más. Fue una excursión improvisada, no pensábamos ni andar tanto, ni llegar tan lejos, y claro, al ser improvisada no nos habíamos preparado, no llevábamos ni mochila ni nada, y no llevábamos agua. Fue vamos, 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 y cuando nos dimos cuenta, pues ahí íbamos de excursión, no se sabe dónde, y con un sol abrasador que caía impresionante. El sol en la montaña, cuando pega fuerte. Y de pronto empecemos a sentir sed. Creo que en esa parte final íbamos Neftalí, Rosario, yo y no sé si alguien más, no recuerdo. Me acuerdo porque somos los que pillamos las fiebres, por eso sé que éramos los que llegamos más lejos, porque íbamos y en un momento dado nos dio tanta sed, el sol abrasador, y llegamos a un arroyo que bajaba de la montaña. Y dijimos, ahí hay agua, un arroyo. Pero cuando miramos el arroyo, no era un arroyo propio de montaña que baja el agua cristalina, es que bajaba el agua turbia. Yo ni me lo quise pensar, pero ¿sabes de dónde vienen esas aguas turbias? De los refugios de montaña, de los lugares altos, y lo turbio del agua pues no es otra cosa que todo lo que viene ahí a parar hasta de los váteres y todo. Y bebimos de esas aguas. ¿Por qué? Porque estábamos desfallecidos, sedientos. Algo dentro de ti te decía, no bebas de eso. Pero la sed era tan fuerte que bebimos. Bueno, pues pillamos unas fiebres, claro, ingerimos algunas bacterias de esas chungas, de esas graves, y nos dio unas fiebres de hasta 40 grados. Pasemos la mitad de las vacaciones metidos en el bungalow del camping, la Belén poniendo unos paños de agua fría, a ver si conseguíamos bajar la fiebre, y allí todos en el bungalow, allí tirados, el Neftalí, la Rosario, todos por allí, qué malos que estamos. Y si sabes que te puede pasar eso, ¿por qué bebes? Porque la sed es demasiado intensa. Que precisamente cuando bajamos del Mont Blanc, mi hermano y yo, llevábamos tanta sed, el Carlos se acuerda, mi hermano se acuerda de eso, que al girar allí en un camino, había un charco en el suelo de esos de barro que pasa todo el mundo caminando y lo pisa, un charco, que está el agua más negra imposible, y yo oigo que mi hermano no me sigue andando, me giro y lo miro, y estaba parado delante del charco y mirando el charco así con los ojos muy abiertos, mirando el charco, y yo lo vi que se tiraba al charco, y ahí sí que hubiera sido grave eso. Entonces yo retrocedí, lo cogí, no, Carlos, no, eso no se puede beber, no, y él se fue así mirando el charco, ¿no? Era como las películas, esos que van por el desierto, que se quedan por ahí, ¿no? Bueno, bebimos agua, andemos unos cuantos cientos de metros más y encontramos un manantial de agua que salía de las piedras en la pared, agua cristalina, fresca, pura, de ese sabor de montaña. ¡Puah! No te puedes imaginar, nunca en nuestra vida nos había sabido tan bien un agua. Seguro que es la mejor forma de ilustrar el agua de la vida que dice aquí en Apocalipsis. Bebimos y bebimos, y nuestra sed, ¿qué crees? ¿Se sació? No se saciaba. Estuvimos como una semana después de eso, que a todas horas bebíamos agua y no terminábamos de saciar la sed. El cuerpo necesitó días para recuperarse, imagínate, ¿no? Pues me acuerdo de lo que Jesús le decía a la mujer samaritana. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Puedes beber del manantial más puro y cristalino de aquí de los Pirineos o de los Alpes. Puedes comprarte la mejor agua embotellada, la Bezoya o la, ¿cómo se llama aquella que es tan cara? Tiene fama de ser cara. Está la Solans de Cabras
y están, bueno, no estoy en Evian, y bueno, no quiero hacer publicidad de aguas, pero da igual, cómprate el agua más cara. Por mucha que bebas, nunca te saciarás, vas a querer seguir bebiendo. Pero cuando dice el que quiera, el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente, quiere decir que cuando bebes de ese agua espiritualmente ya no tienes sed jamás. Mientras tanto que no bebas de Cristo, vas a seguir probando cosas. Habrá gente que probará en las drogas, en las cosas del mundo, en el alcohol, en los vicios. Habrá otros que probarán en el mundo esotérico, en el espiritismo. Buscarán en esta religión, en aquella. Me meteré a ver, esto del yoga se ve interesante. Me meteré con aquello que la filosofía budista parece buena filosofía. Te meterás en 1000 cosas, pero por mucho que bebas, no se saciará tu sed jamás. Jamás. Pero cuando bebes del agua que Cristo te ofrece, de tu interior, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, será como si saltasen ríos de agua viva. Pues ahí es a donde tenemos que llegar, a saciar nuestra sed de todo lo que Dios nos ofrece, de todo lo que Dios es. Creo que el próximo día que estudiemos Apocalipsis vamos a hablar un poco más de esto de la sed y de la idea el que quiera. Pero hoy veo que se nos ha hecho el tiempo ya, hemos cumplido la hora, así que lo vamos a dejar aquí. Carmen dice, es que no se los puede dejar solos. Uy, tenemos historias para contar de subir montañas y las veces que hemos andado por ahí. Muchas historias que contar. Pero bueno, si no lo hubiéramos hecho no lo podríamos estar aquí contando. Pero sí, tiene razón, no se nos puede dejar solos. Ahora no, ahora ya somos personas más sensatas, ya somos más serios. Bueno, Carlos está ahí en casa, yo estoy aquí en los Pirineos. Entonces ya algún pico que otro vamos subiendo. No sé si estos días caerá algún 3000 o algún pico o algo, ya veremos. De momento nos despedimos. Mañana es martes, a las 9 nos veremos aquí. No hay reunión en la iglesia porque lo haremos por internet porque yo no estoy allí. Entonces pues el grupito que viene pues lo vamos a dejar así por internet. Así que a las 9, recordadlo, no en la iglesia sino por internet nos vemos. Pero sí que seguiremos estudiando Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a dejarnos llevar por el libro de Hechos en el estudio mañana. Un abrazo muy fuerte. ¿Quién dijo lo de que no se nos puede dejar solos? Yo. Ah, fue la Belén. Vale. Carmen ya estaba quitándose la culpa encima. No, que yo no he dicho nada, que ha sido la Belén. Vale. Es que se me juntan aquí los mensajes. Esto del móvil es complicado de leerlos. Hasta mañana, que Dios os cuide, os bendiga, si Dios quiere, nos vemos otra vez. Un abrazo.